Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto como siempre saludarlos a cada uno de ustedes. Tenemos aquí contadores, contadoras, gerentes, administradores, dueños de negocio y distinguido público en general. Como siempre es un gusto, un privilegio tener esa grata oportunidad de poder dirigirme a cada uno de ustedes hoy en esta tarde, sábado 6 de febrero del 2021. Estaremos abordando un tema muy interesante, tarifas del impuesto a la renta. Estaremos hablando para las personas naturales y para sociedades, diversas casuísticas. Así que vamos, quédense hasta el final, denle en compartir para que más colegas se puedan beneficiar de esta transmisión. Regresamos en breves. Ahora sí, muy buenas tardes nuevamente a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este taller, un live nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jorge Luis Ron y como siempre es un gusto tener ese privilegio, esa grata oportunidad de poder dirigirme a cada uno de ustedes a esta linda y bella comunidad contable. La tarde de hoy estaremos hablando acerca de la tarifa del impuesto a la renta, tanto para personas naturales como para sociedades. Estaremos abordando varias casuísticas, varios detalles muy interesantes, naturales residentes fiscales en el Ecuador y naturales no residentes fiscales en el Ecuador. Estaremos hablando también así como para sociedades. ¿Qué es hasta el final? Es un ejercicio muy chévere, es una plantilla bastante interesante que la estaremos desarrollando junto con ustedes para que puedan ir ustedes revisando, analizando junto conmigo la normativa tributaria.
También tenemos aquí gente del Zoom. Muy buenas tardes con ustedes, queridos compañeros. Nos acompañaron el día de ayer, bueno, 2 días específicamente, al taller de cierre fiscal bajo NIF, donde entendimos cómo cada vez más tenemos una normativa tributaria que está perfectamente alineada a los estándares internacionales. Abordamos el tema de ayer con el artículo 21 de la Ley del Régimen Tributario Interno, donde los estados financieros servirán de base para la presentación de las declaraciones ante el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, de Banco, etcétera, etcétera. Bienvenidos, ustedes tienen allí el chat, pueden saludar también, pueden prenderse también el micrófono. Acuérdense que esto es una parte interactuada, no es un monólogo en el que yo se hable y hable y hable, ustedes también pueden participar. De hecho, van a participar porque voy a solicitar que ustedes me ayuden con la lectura de la norma. También damos la bienvenida a la gente, por supuesto, a la gente del Facebook Live que se nos están uniendo. Por favor, denle en compartir, muévense dedito, dale compartir para que más colegas se puedan beneficiar de este taller. ¿Hecho? Entonces, nada, de mi parte es un gusto compartir con ustedes. Espero que estés en su casa, quizás algunos están viajando por temas de votaciones, les ha tocado viajar, cuídense mucho, guarden la distancia, el alcohol como siempre, lleven su esferito, todas las medidas de bioseguridad, las máximo que pueda para protegerse usted y por supuesto su querida familia. Ya hemos perdido muchos seres queridos, no queremos que esta lista siga creciendo, esta lista lamentable, digo, una lista de gente tan querida que se nos ha ido, pero estamos allí. Sigamos, por favor, manteniendo las medidas de seguridad. Más que nunca, no nos durmamos. Nos dice aquí Rosalía, si le escucho, bien, perfecto. A mí también me gustaría escucharlos a cada uno de ustedes, que dice aquí la gente del Zoom. ¿Están allí? Si estamos todos allí, pueden activarse el audio para saber si les escucho a ustedes, porque sé que ustedes me están escuchando, pero me gustaría saber si ustedes, si yo los puedo escuchar a ustedes. Pueden activarse alguien el audio, saludar. Aquí estamos sin vergüenza alguna. Siéntese en su casa, aquí solamente estamos contadores, auditores, aquí estamos entre familia, entre amigos. El audio. Ahí, por ejemplo, tenemos a Felcón, parece que ahí se le activó el audio, ¿verdad? ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Soy Iris, lo que pasa es que ya me voy a renombrar. Ya, muy bien, bueno, muy buenas tardes. ¿De qué ciudad usted se está enlazando? Yo de la ciudad de Machala. Bienvenida. Bien, usted nos acompañó ayer. Sí, cómo Sí, no. sí, yo estoy en el curso de ayer y del jueves. Perfecto. Entonces, ¿qué le parece? Sí, vamos a empezar ahora con el tema de las tarifas del impuesto a la renta, un tema que nos quedó pendiente el día de ayer, pero que yo les había dicho, sí, ¿sabe qué? Vamos a analizarlo, no se preocupe, pero esto quiero hacerlo de una manera un poco más pausada y lo haremos de una manera de Facebook Live porque a ustedes como contadores les gusta compartir con la comunidad contable. ¿Hecho? Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes y la primera pregunta que yo quiero empezar haciéndoles para crear conciencia y también poder debatir un poquito, ¿quiénes pagan impuesto a la renta en nuestro país? Vamos, me gustaría conocer su opinión. ¿Quiénes pagan impuesto a la renta en su país? Si viene un inversionista o algún cliente, un contribuyente, el sujeto pasivo, viene y dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Maritza? ¿Sabes qué, Estefanía? ¿Sabes qué, Javier Zúñiga? Yo quisiera saber quiénes pagan impuesto a la renta en Ecuador. ¿Qué le respondería a usted? ¿Cuál fuera su respuesta a este interrogante? Vamos, tienen allí ustedes el Zoom para que puedan interactuar. Vamos a ver aquí la gente del live que nos dicen quiénes pagan impuesto a la renta aquí en nuestro país. Esa es la primera pregunta que estamos haciendo, la primera interrogante que estamos planteando. Usted puede interactuar, por favor. Vamos a dar unos segunditos para que la gente también pueda responder en el live. Tenemos aproximadamente 315 personas. Vamos a darle compartir. Bienvenidos a todos ustedes. Muy buenas tardes. Pueden compartir para que más colegas se puedan beneficiar de esta transmisión. Por ejemplo, Sonia Carpio ya nos da una respuesta. Sonia Carpio de Live nos dice los que sobrepasan la fracción básica, me imagino, de la tarifa del impuesto a la renta del 0 hasta el 35% del artículo 36 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Norma Jaramillo nos dice las personas naturales y sociedades. Compañías que a partir del tercer año de abierta pagan. Verónica Caterina, en cambio, dice, primero tendríamos que analizar. Ya, perfecto. Vamos a ver aquí. Regálame un segundito. Exactamente, ya. Perfecto.
tenía ahí un retorno. Ahora los que están en el régimen microempresa, ya lo nos dice todos los microempresarios. Buenas tardes, los que sobrepasen también la fracción básica. Perfecto, perfecto. ¿Quién es más? ¿Quién es más también? Todos los contribuyentes que superan la fracción básica de naturales o jurídicas nos mencionan acá. Todos los contribuyentes, también las personas jurídicas, ya. Muy bien. Vamos a revisar la ley del régimen tributario interno. Porque yo le digo, hey, esto es importante. Esto no es básico, esto es la base. La base, lo básico es como que fuese lo kindergarten, ¿verdad? Lo mínimo para llegar a lo máximo. No, no. Esto, conocer la definición de quién paga en Ecuador impuesto a la renta en nuestro territorio nacional es de suprema importancia. Es la base primordial para que usted haga un cierre fiscal exitoso. Porque imagínese que para que usted empiece una construcción, lo más importante para que todos esos pilares que usted vaya levantando son esos murales que usted va construyendo en su casa, en su construcción. De la misma forma para nuestro cierre fiscal al final del año. Conocer explícitamente al detalle cuáles son todas estas casuísticas necesarias para que usted como contador pueda calcular perfectamente el impuesto a la renta que tenga que pagársele al fisco. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Todo apegado 100% a la ley. Y para eso, obviamente, tenemos que revisar la norma. ¿Quiénes pagan impuesto a la renta en nuestro país? Entonces, por favor, yo voy a pedir aquí a un lector o una lectora que me ayude. Tenemos aquí a Gerardo Alcíbar. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Actívese, por favor, el audio. Sí, le estoy dando el acceso para que usted se pueda activar el audio. ¿Cómo está, Gerardo? Buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Sí, muy bien, un gusto de escucharte. ¿Desde qué ciudad te están lanzando? Yo ya sé, pero para que la gente también te conozca. De Cayambe, Pichincha. Perfecto. Bienvenido. Saludos a nuestros hermanos de allá, a toda esa comunidad contable que también es grande. ¿Qué tal allá la comunidad contable? ¿Sí se llevan entre todos? ¿Sí? ¿Sí son amigos? Sí, hacemos un mejor esfuerzo. Excelente, muy bien, qué bueno. A ver, Gerardo, usted nos va a ayudar con una lectura. No se preocupe, usted lea nada más y yo voy a proceder a explicar cada párrafo. Y si le interrumpo, no se vaya a molestar por si acaso ya, sino que lo hago a propósito como para que dar una explicación a su lectura. ¿Hecho? Ya. Entonces voy a compartir pantalla aquí. Deme unos segunditos. A ver si perfecto. Minimizo esto, maximizo lo que está acá. Aquí tengo la ley del régimen tributario interno. Nos menciona aquí lo siguiente. En el artículo 1, por favor. Ya. Artículo 1, objeto del impuesto. Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Perfecto, muy bien. Entonces, el objeto de este impuesto es un impuesto a la renta. ¿Cómo le llama el fisco aquí? Global. Global, ¿verdad? Que obtenga quiénes, que obtenga quiénes, las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades. A ver, personas naturales. El artículo 41 del Código Civil nos dice que una persona natural es la persona física de carne y hueso de la especie humana. Ya voy entendiendo. Esa es la persona natural, es decir, usted, yo, todos nosotros, ¿verdad? Las que somos de carne y hueso de la especie humana. ¿Quiénes más? Obviamente, no extraterrestres, ellos ya no pagarían impuesto a la renta. ¿Quiénes más? Las sucesiones indivisas. ¿Cuándo se forma una sucesión indivisa? Por ejemplo, lamentablemente, qué sé yo, falleció alguien, falleció un ser querido, papá, mamá, y deja nuestra herencia, y antes de repartirnos, todavía no nos hemos repartido todas las propiedades, estos negocios, estas empresas, entonces se forma una sucesión indivisa, que puede ser obligada o no obligada a llevar contabilidad, dependiendo pues el volumen de transacciones que usted tenga, su ingreso, costo, gasto y patrimonio. Entonces se forma esta sucesión indivisa. ¿Y cuándo se termina? Cuando ya se hace la repartición de todos los bienes. ¿Quiénes más deberían pagar impuesto a la renta de una forma global? Las sociedades, sean nacionales o extranjeras también. Las sucursales del exterior que vienen acá a nuestro país a hacer negocio, perfecto, que se constituyan establecimiento permanente. Ya vamos a ver todas esas definiciones de acuerdo, pero dice aquí, de acuerdo con las disposiciones presentes en la ley. Claro, porque yo puedo ser una persona natural o puede ser una sociedad y puede estar exenta del pago de impuestos a la renta. O como persona natural no paso una persona
base desgravada en el impuesto a la renta. Entonces, no estoy obligado a pagar renta, porque aquí lo menciona de acuerdo a las disposiciones de la presente ley. Pero aquí hay una palabra maravillosa que yo he venido repitiendo: impuesto a la renta global. Y esta parte es tan interesante que nos ayuda muchísimo a entender el régimen impositivo para microempresas de formulario 125 y cómo se debe de aterrizar perfectamente con el formulario 102 de renta natural o el formulario 101 para las sociedades, el impuesto a la renta. El fisco le llama impuesto a la renta anual. Yo prefiero llamarlo más que nada con un término fiscal ya de forma internacional, como lo tratan la mayoría de las fiscalidades a nivel internacional, la renta global. ¿Por qué? Porque ahí usted tiene que poner todos sus ingresos, costos y gastos. Sean grabados, sean exentos, sean objetos, sean algún premio, alguna lotería que usted haya recibido, alguna herencia, legado, donación, venta de algún activo fijo, sea exento, grabado en objeto de renta, tiene que informarse eso en la declaración anual. ¿Cuándo? En marzo, si usted es una persona natural, o si usted es una sociedad, en abril. Entonces, el primer concepto es entender para qué es este objetivo del impuesto a la renta. Este objeto de renta está diseñado para las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, sean nacionales o extranjeras. Primer detalle. Vamos con el segundo punto que nos da ahora sí la definición de renta. Lea, por favor, Gerardo. Artículo 2, concepto de renta. Para efectos de este impuesto se considera renta 1, sustituido por el artículo 55 de la ley. ¿Leo esa parte o directo ya? No, siga desde acá, Ya. desde la palabra los. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios. Ya, hasta allí nomás. Y hasta una pausa, hagamos allí. Entonces le dice, para efectos de este impuesto, a ver, ¿qué se considera impuesto a la renta global? Y lo que le menciona aquí para el concepto de este impuesto, nos dice se debe considerar renta a los ingresos de fuente ecuatoriana. A ver, ya. De fuente ecuatoriana es decir, dinero ecuatoriano, dólares que se hayan producido en territorio ecuatoriano, sean obtenidos a título gratuito o a título oneroso, que a usted que le haya costado, ¿verdad? Por producto de su trabajo. De capital o de ambas fuentes, sea gratuito o sea de su trabajo, de capital oneroso, usted, siempre y cuando sea dinero de fuente ecuatoriana, tiene que tributar. ¿Cómo? Consistentes en dinero, en especies, significa en bienes o en servicios. Esa es la primera parte de lo que se entiende por concepto de renta. El concepto de renta se entiende que grava este impuesto a los ingresos de territorio ecuatoriano. Si ese dinero, le van a preguntar al fisco, ese dinero que usted tiene, esos $10,000 que tienen en esa cuentita bancaria, ¿producto de qué fue? A ver, fisco, fue producto del trabajo. Ya, otra preguntita. Ese dinero, ¿cuál es la fuente? ¿Es de fuente ecuatoriana o de fuente extranjera? ¿Alguna remesa del exterior? No, fisco, es de fuente ecuatoriana. Entonces me pagas renta. Ya vamos a ver, obviamente, hay ciertas limitaciones, hay ciertas exenciones, pero por ende ya vamos a ir desarrollando de a poquito este concepto. ¿Podría leer, por favor, el párrafo número 2? Ya. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta ley. Interesante esta parte del párrafo, ¿verdad? Si usted, en cambio, si usted obtiene en el exterior dinero y está domiciliada en el país, dice, o sea, o por sociedades naturales, de conformidad con este artículo, también debe pagar renta. A ver, Jorge, yo recibo una remesa del exterior. ¿Y usted dónde está? Yo soy una persona natural domiciliada, ¿dónde? Aquí en Ecuador. ¿Debe o no debe pagar renta por esa remesa? ¿Qué dice usted, Gerardo? Aquí está el concepto de renta. Y dice que aquí, para efecto de este impuesto, se considera renta a los ingresos de fuente ecuatoriana o también a los ingresos obtenidos en el exterior, pero por personas naturales domiciliadas en el país. Claro, Y sí. ahí viene esta parte interesante, porque por la primera pregunta fue, ¿quiénes deben pagar impuesto a la renta? Y la respuesta no es todos. Porque si usted me dice todos, estamos mal. Porque no todos pagan renta. ¿Quiénes pagan renta? Ahí usted tiene que dividirlo en dos conceptos. Primero, que es el impuesto a la renta global.
Ya, hecho. Segundo punto interesante. Ahí se abre 2.1 y 2.2. El 2.1, si ese dinero es de fuente ecuatoriana, debe pagar renta. Indistintamente donde usted se encuentre, Gerardo. Usted puede ser residente en Estados Unidos. Usted puede ser residente en Canadá. Usted puede ser residente en México. Pero si el dinero es de fuente ecuatoriana, ¿debe o no debe tributar renta aquí en Ecuador, Gerardo? Sí. Sí, porque le dice, si es de fuente ecuatoriana, el primer párrafo. Ahora el segundo párrafo le dice, a ver, ahora sí, ya analicé primero lo que es la fuente. Perfecto. Si Gerardo obtiene dinero que es residente en México y tiene dinero desde Estados Unidos, ¿él debe pagar renta aquí en Ecuador? No, porque no está la fuente. No hay fuente ecuatoriana, si se da cuenta. Gerardo es residente en México y recibe dinero de Estados Unidos, ¿debe pagar renta en Ecuador? No, porque no hay fuente ecuatoriana. No son dólares que salieron del país. Ya, perfecto. Ese es el primer punto, la fuente. Un principio a nivel internacional, la fuente, porque esos son los problemas por los cuales los países llegan a un acuerdo para firmar los convenios para evitar la doble imposición. Dice, a ver, la fuente, ¿dónde vamos a pagar renta? ¿Bajo qué principio? Algunos dicen, hagamos el principio de la fuente. Ah, ya, de donde salga el dinero, allí donde se debe de tributar una vez, ya no se va a tributar dos veces. Ese, por ejemplo, este modelo lo funciona el de la CAN, la decisión 578, donde se basa en el principio de la fuente. Ya, perfecto. El 2.2, el segundo concepto que usted tiene que tener claro, ¿quiénes pagan renta en nuestro país? Mire que me estoy yendo despacito para que no se vaya a mezclar, porque si quiere yo le doy la velocidad necesaria, yo no me preocupo por eso, pero estoy yendo despacito para que usted me pueda entender, ¿ya? Para que su cabecita vaya procesando y vaya, ya, o sea que esta persona que tenía acá, sí tenía que pagar renta, sí o no. El 2.2 se basa en el principio de la residencia. Sí, a ver Jorge, sí, en el principio de la residencia. Pongo este ejemplo. Si nuestro compañero Gerardo es residente ecuatoriano y recibe dinero de México, pregunto, ¿Gerardo debe pagar renta aquí en nuestro país? ¿Qué dicen ustedes, colegas? Porque este es el segundo principio. Miren, que lo muestro otra vez. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país. Domiciliadas, ya vamos a ver esta expresión un poquito más, que para mí esto desencaja. Aquí debería de ser residentes en el país, pero aquí le pone la expresión domiciliadas, ¿no? Aquí debería de ser residentes. Pero bueno, lo dice aquí, los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales residentes en el país. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Debería o no debería tributar renta a esta persona? Ve, está el contribuyente, Gerardo. Él es residente fiscal en Ecuador y recibe rentas desde México, desde España, desde Estados Unidos, desde Canadá. ¿Debería tributarse aquí en Ecuador porque él es residente ecuatoriano? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué nos dice la gente aquí del Zoom? ¿Qué nos dice aquí la gente del live? Nos dice, sí, debe pagar renta. ¿Qué nos dice la gente del Zoom? A ver, estamos dormidos, ¿ah? Tenemos aquí en el Zoom, sí, tenemos varios compañeros, colegas, amigos, amigas, ¿ah? Yo quiero que interactúen, no solamente quiero que me escuchen, porque esto no es un monólogo, ¿ah? Entonces, me gustaría que interactúen, ¿ah? Estamos revisando ahí los conceptos. El artículo 2 recién vamos, sobre el concepto de renta de la ley del régimen tributario interno. Y la respuesta es un rotundo, como usted ya lo sabe, y respondió muy bien, es un rotundo sí. Entonces, Jorge, aquí hay dos principios. Hay dos principios. Y en este momento, querido colega, hemos aprendido dos principios de tributación, de fiscalidad internacional. El principio de la fuente, aquí está el artículo 2.1 y el numeral 2 sobre el principio de la residencia. Aquí está bueno de los domiciliados. Mire, interesante, vea esa parte, ¿ah? Entonces, ¿quiénes pagan renta en nuestro país? Aquellas personas naturales, asociaciones indivisas o sociedades, sean nacionales o extranjeras, ya sabe, ¿verdad? Quienes tengan ingresos de fuente ecuatoriana. También aquellos que sean residentes fiscales en Ecuador y obtengan rentas en el extranjero. Interesante esa partecita de allí. Interesante, bien interesante. Vamos ahora a desmenuzar esta partecita sobre los ingresos obtenidos en el exterior. A ver, vamos a desmenuzar un poquito más eso.
A ver, yo, Jorge Ron, obtengo ingresos en el exterior y resulta ser que tengo ingresos en México, ¿ya? Me contrata para una consultoría, yo encantado de la vida, saltando de un solo pie, digo, chévere. Entonces, me contrata para una consultoría, una asesoría, ¿verdad? Me estoy inventando, ¿verdad? No es que esto ha sucedido. Entonces, yo le digo, ¿cuánto es el contrato? Ya hagámoslo por $10,000, ya, chévere, ya hipotéticamente, ¿ya? O hagámoslo por 15,000, por $15,000. Y resulta ser que en México me retienen la renta, me retienen impuesto a la renta ya en México. Y como yo soy residente, ¿en dónde? En Ecuador, pues, soy residente ecuatoriano. Párrafo 2, artículo 2, párrafo 2. Entonces, yo debería de tributar aquí, pues, en Ecuador, esos $15,000. Pero digo, fisco, ya me retuvieron como $1,500, me retuvieron allá en México, $1,500 de renta. ¿Y en dónde dejaste esa renta? Me va a preguntar el fisco. En México, porque como es de fuente mexicana, tenía que dejar el impuesto a la renta en México, pues, como es lógico, ya perfecto. Y el fisco le dice, a ver, tú eres residente ecuatoriano y me debe dejar renta aquí en el país. Entonces, ahí dice, hey, voy a pagar 2 veces la renta. Ya pagué renta en México a través de una retención en la fuente por renta, pero ahora como tengo un artículo 2, el párrafo 2 de la ley del régimen tributario interno que me dice, hey, usted también paga renta aquí en Ecuador. Pero ahí tenemos otro artículo, querido amigo, otro artículo para aquellas personas, póngale asunto a esto, porque esta parte es interesante, para aquellas personas naturales, residentes fiscales en el Ecuador, que tengan ingresos en el exterior y que ya tributan en el exterior, hay un artículo interesante que le menciona, hey, no va a pagar 2 veces la renta. ¿Le gustaría conocer ese artículo? Si usted lo sabe, por favor, póngamelo allí en el Zoom o aquí en el live, o si le gustaría conocer ese detalle, esa interrogante que le estoy planteando. ¿Hecho? ¿Me avisan ya? ¿Me avisan sí o no? Yo procedo nomás como ustedes me digan. O ya vamos directamente a los ejercicios, o le gustaría analizar esa partecita que está allí, que yo le planteé aquella pregunta, si es una persona natural, residente fiscal en el Ecuador y tiene renta en el extranjero, pero ya tributó en el extranjero, significa que tiene que volver a tributar aquí en nuestro país. ¿Cuál es ese artículo base que me da más detalle, la seguridad para que usted haga las cosas correctas? Iris Jiménez nos dice, sí, quiero conocer. ¿Qué nos dice la gente? Sí, por ejemplo, Manuel Urreta nos dice convenios internacionales para evitar la doble imposición. Sí, ya vamos hacia allá, pero antes de eso, querido Manuel parece que era, ¿verdad? Sí, pero ya vamos hacia allá. Todavía no quiero topar esos convenios para evitar la doble imposición, que son 21 convenios, y el último firmado fue con Japón en enero del 2020. Pero bueno, aquí la gente nos dice, sí, deseo conocer el artículo base, clave, para que no es que usted le va a tocar hacer el impuesto a la renta global, sean ingresos grabados, exentos, no que así haya tributado, así haya sido un ingreso por herencia, legado de nación. Usted ya tributó en un 108, pero le va a volver a tocar informar. Claro, no va a volver a tributar, pero sí de manera informativa, porque es impuesto a la renta global para que usted justifique ese incremento patrimonial, porque si no llega a justificar su patrimonio, esto se vuelve un incremento patrimonial no justificado y esa diferencia paga renta. Entonces, vamos a revisar entonces rapidito aquí el artículo. Y el artículo es, mire, el artículo 49. Artículo tratamiento sobre rentas del extranjero. Y por favor, enlácelo con el artículo 2, párrafo 2. Anótelo allí. Artículo 2, párrafo 2 de la ley del régimen tributario interno está totalmente ligado, enlazado, perfectamente unido, concatenado con el artículo 9 de la ley del régimen tributario interno. Tratamiento de rentas sobre el extranjero. ¿Qué nos dice aquí Gerardo? Por favor, ayúdeme con la lectura. A ver, artículo 49. Tratamiento sobre rentas del extranjero. Toda persona natural o sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior que han sido sometidas a imposición en otro estado se excluirán de la base imponible en Ecuador y en consecuencia no estarán sometidas a imposición. Ya, ahí hay un punto seguido. Hágame una pausa allí, por favor. No sé, ¿qué es lo que nos quiere decir este párrafo del artículo 49? A ver, si usted es una persona natural, ya definimos, ¿verdad? ¿Quiénes pagan renta? En las personas naturales o sociedades. Residente en el Ecuador, que haya obtenido usted renta en el exterior. Ah, ya es el ejemplo que me dice a Jorge. Pero, ¿qué ocurre? A ver, si Jorge Ron es residente fiscal en el Ecuador, recibe una renta de México y que ya ha sido sometida a esa renta en México, en ese otro estado,
¿Qué ocurre cuando yo haga mi declaración aquí, en territorio ecuatoriano? Tengo que poner esos valores, pero ya no voy a tributar. ¿Por qué? Porque ya ha sido sometida a imposición en ese otro estado. Entonces, mire ese artículo 49, sin necesidad de aplicar estos convenios para evitar la doble imposición. Hay otros casos que, bueno, le va a tocar de ley aplicar estos convenios para evitar la doble imposición. Pero en este caso que yo lo planteo, no es necesario. No es necesario ver con qué país tenemos firmado acuerdos. No. Aplica usted el artículo 49, de hecho, de cajón y listo. A ver, yo, Jorge Ron, residente fiscal en el Ecuador, recibí una renta de México y como ya me retuvieron renta en México, ya no voy a volver a pagar renta aquí en Ecuador. Pero sí tengo que informarlo. Tengo que poner esos ingresos y tengo que decirle, hey, eso se considera ya un ingreso exento porque ya tributó en otro estado. ¿Hecho? Esa es la primera parte. Vamos a ver con la segunda parte. Por favor, ayúdeme con la lectura, compañero. Ya. En el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales, no se aplicará la exención y las rentas formarán parte de la renta global del contribuyente. Ah, interesante, vean. En el caso de que usted haya tenido rentas, pero a ver, ya, no fue con México, el mismo ejemplo, el residente fiscal en Ecuador, pero no fue con México, fue con las Islas Vírgenes, con las Islas Caimán, con Panamá, paraíso fiscal. Ah, le dice, hey, no se va a aplicar ninguna excepción, así que ese ingreso que te dieron en Panamá, esos $15,000 por la asesoría, me la pones en tu renta y formará parte de tu base imponible para que me pagues renta aquí en Ecuador. Pero fisco, allá me hicieron una retención. Allá, esa retención formará parte para que se te disminuya algún valor a pagar que te salga. Esto se te sirve aquí como un crédito tributario. Eso es lo que nos dice este artículo 49. Un artículo muy interesante, el tratamiento sobre rentas del extranjero. Entonces, por favor, nuevamente, vuelvo a hacer esa pregunta maravillosa y ahora sí espero que usted me responda de la manera correcta. Mira, antes de la pregunta, vuelvo a hacer un pequeño repaso hecho y ahí sí planteo la pregunta y usted me responde ahora sí como tiene que ser, con conocimiento de causa, con conocimiento de hecho y de derecho, porque ya vimos los hechos y vimos el derecho por el cual usted que estaba basada en la ley. Nuevamente, el artículo 1 nos dice el objeto del impuesto a la renta. Perfecto. Personas naturales, sociedades, sociedades domiciliadas en Ecuador o del extranjero que tenga una sucursal aquí en nuestro país y las sucesiones indivisas. Perfecto. ¿Qué se entiende por concepto de renta? Ahí vienen otras palabras. ¿Quiénes pagan renta en nuestro país? Por 2 puntos. Primero, si el ingreso es de fuente ecuatoriana, debes pagar renta aquí en mi país. Segundo, si eres residente ecuatoriano, debes pagar renta en mi país. Pero acuérdese que allí, por favor, lea el artículo 49 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Si usted es un residente ecuatoriano y recibe una renta del exterior, y si ya ha sido sometido a imposición en ese otro estado, tranquilo, usted lo informa nada más, pero no va a formar parte de esa base imponible, se considera exento. Pero si usted, si ese ingreso fue por un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición, por favor, eso va a formar parte de su base imponible de impuesto a la renta. Entonces, hay 2 principios muy importantes. Ahí vienen estos convenios internacionales, como nos decía aquí un colega. Estos convenios nosotros tenemos que entender que son convenios no firmados entre empresas. Los convenios son soberanos y por lo tanto, al ser soberanos, son firmados entre países, entre el país A y el país B, entre el país Ecuador con el país España. Llegan a un convenio para evitar la doble imposición y se ponen de acuerdo y dicen, a ver, ¿bajo qué principio nosotros vamos a dejar la renta? ¿O en qué país vamos a dejar la renta? En los países desarrollados, les conviene dejar la renta, aplicar el principio de la residencia. Donde usted es residente, paga impuesto a la renta. En los países desarrollados, por ejemplo, en el modelo de la OCDE, este organismo de la cooperación para el desarrollo económico, de la OCDE, o de la OCDE, que yo prefiero llamarlo así, deletrear cada una de las siglas, este organismo como tal aplica unos modelos, los países europeos, estos principios están basados en la residencia. Usted tributa en residencia, no en fuente. Ya, perfecto. Pero el modelo de la CAN aquí, y el modelo de la ONU, la CAN, la decisión 578, o el modelo de la ONU, están basadas más que nada en el principio de la fuente. Y estos son más que nada para países en vías de desarrollo, como nosotros. Como nosotros, ¿por qué? Porque casi turistas
gran cantidades que tengamos comparado con otros países, no, pues, ¿verdad? Entonces nos conviene el principio de la fuente. Y aquí en Ecuador, ¿qué principios aplicamos? ¿Cuál principio aplicamos? Los dos, acuérdense, los dos principios aplicamos. El principio de la fuente, yo ya le enseñé, el artículo 2, y el principio de la residencia. Pero en la residencia, por favor, ahí abre entre comillas un paréntesis, lo que sea, artículo 49. Si ya tributó en ese otro estado, ya no va a volver a tributar acá, pero sí tiene que informarlo. ¿Hecho? Muy bien. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta maravillosa. ¿Quiénes pagan impuestos a la renta aquí en Ecuador? ¿Cuáles son esos dos principios a nivel internacional que el fisco aquí de mi país ha cogido esos dos principios para que paguen renta aquí en Ecuador? ¿Cuáles son estos dos principios por los cuales se debe pagar renta aquí en Ecuador? A ver, por favor, vamos a interactuar. Iris, quiero también que interactúes ya porque me está pidiendo información, pero hey, primero usted interactúe, primero haga su parte para yo después hacer mi parte. ¿Hecho? Muy bien, así que primero gánesela, súdesela, súdesela, porque el que no se la suda, yo no le comparto la información. Yo creo que es suficiente con el Zoom, ahí está, ¿verdad? Suficiente compartir con el Zoom. Yo quiero que usted interactúe también, ¿verdad? Porque así vamos aprendiendo, vamos compartiendo. A ver, ¿quién más, por favor? Aquí dice, a ver, la gente aquí del live está bien prendida, por el principio de la fuente y por el principio de la residencia. Perfecto, muy bien, excelente, sí, están respondiendo todos los que tienen ingreso en el Ecuador y que sean residentes, fuente ecuatoriana y del exterior. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a los ejercicios. Muchas gracias, Gerardo. Gracias también vamos a pedir a una damita que nos ayude con la lectura. Tenemos por favor allí a Ruth Rojas. ¿Nos puede ayudar por favor, colega? Buenas tardes. Actívese el audio para que nos ayude con una lectura. ¿Hecho? Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, Ruth? Muy buenas tardes. ¿Desde qué ciudad usted se está enlazando? De la ciudad de Otavalo. Saludos por allá. ¿Qué tal los contadores y contadoras? ¿Sí se portan bien allá? Sí, sí. ¿Sí son amigos? ¿Sí se llevan bien? Dígame la verdad. ¿No hay un rayuela por ahí, un rayadito por ahí o todos son chéveres? No, la verdad hacemos todo lo posible para estar bien. Qué bueno. Y les toca porque es una ciudad pequeña, muy linda, por cierto. Muy linda, con muchos extranjeros, ¿verdad? Por allá, pero perfecto, Muy bien, le felicito, A copiar ese ejemplo, nuestros hermanos de esa ciudad, todos nosotros como contadores a darnos la mano. Perfecto, qué bueno. Vamos entonces, nuestra colega, el nombre parece que es Iris, ¿verdad? No. Nuestra colega es Ruth. Ruth es, ¿verdad? Sí, Ruth Rojas. Ruth Rojas. A ver, Ruth, ayúdeme usted con la lectura. Y lo mismo que le decía a Gerardo, si yo le interrumpo, no se preocupe, es como para poder explicar algo. Vamos a esta partecita que está aquí. Mire, ya me voy directamente a los ejercicios. Me voy directo a los ejercicios. Y aquí está el artículo 36. Vamos entonces. Tarifa de impuesto a la renta para personas naturales y sucesiones indivisas. Voy a explicar esta partecita para naturales y sucesiones indivisas. Ya. ¿Qué le dice a usted el artículo 36 de la ley del régimen tributario interno? Por favor, léase estos dos párrafos que están aquí, todo este cuadrito. Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas. A. Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla de ingresos. Perfecto, en esta tablita es de aquí, ¿verdad? Esta es la tablita que habla, ¿ya? Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación anual del índice de precios al consumidor de área urbana dictado por el INEC al 30 de noviembre de cada año. El ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre la fracción básica de cada rango. La tabla así actualizada tendrá vigencia para el año siguiente. Eso, mira lo que le dice este artículo 36 de la ley del régimen tributario interno. ¿Para quién aplica este artículo 36? Para las personas naturales y las sucesiones indivisas. Residentes aquí, ¿verdad? O que tengan de fuente ecuatoriana. Muy bien, perfecto. Para ellos aplica. Y le dice que es esta tablita. Esta tablita, ¿desde qué porcentaje hasta qué porcentaje va el impuesto? Del 0% al 35%. Muy bien, ¿verdad? Y para calcular eso, ¿qué le dice aquí? ¿Qué tiene que hacer usted, según este párrafito que está aquí?
¿Cómo es ese cálculo? ¿Qué le dice ahí ese párrafo? Que ¿Qué los tiene que usted rangos de buscar? la tabla estarán en base a la variación anual del índice de precios al consumidor, que es dictado por el INE al 30 de noviembre de cada año. Entonces usted al 30 de noviembre, usted ya puede haber calculado la tablita del 2020, cuál va a ser la tablita del 2021, ¿verdad? Sin esperar una resolución del fisco, porque el fisco sacó su resolución ya el siguiente mes y medio después. Sacó la tablita para personas naturales, vea. Pero, hey, es decir, yo ya puedo hacer mi propia tablita de personas naturales del año 2021 sin esperar alguna resolución. Le digo, claro, que usted puede hacer. ¿Y cómo es ese? Aquí está el cálculo, como lo leyó Ruth. ¿Qué tengo que revisar? ¿Qué índice? El índice de precios al consumidor de área urbana dictado por el INE. Perfecto. Mire, entonces yo me voy a la página del INE, digito www.ecuadorencifras.gov.es, índice de precios al consumidor, y mire, me bota esto que está aquí. ¿Qué es el índice de precios al consumidor? Es un indicador mensual nacional que está tomado como ejemplo, como muestra, 9 ciudades que miden los cambios en el tiempo, el nivel que generan nuestros precios, si van subiendo, va bajando esta variación, ¿ah? Correspondiente al consumidor final sobre bienes y servicios de los hogares en estratos de ingresos alto, medio y bajo. Entonces, mire, toma lo que dice este índice de precios al consumidor, lo que mide el nivel de inflación de nuestro país. Estos son indicadores macroeconómicos que le ayudan al gobierno para elaborar el presupuesto general del Estado. También en base a eso se mueven muchas cosas. Por ejemplo, también el sueldo básico también se mueve en base a este índice de precios al consumidor. Se toma en cuenta estos parámetros, este cálculo macroeconómico. Entonces, mire esta partecita que está aquí. Yo lo que hice simplemente seguir lo que me decía la ley del régimen tributario. Hey, tome la variación anual de índice de precios al consumidor. ¿En qué fecha? Al 30 de noviembre de cada. Sí, yo tengo que coger ese indicador, pero al 30 de noviembre. Entonces, yo me descargo las variaciones porcentuales de precios y aquí están las 9 ciudades que toma como muestra: Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Manta, Santo Domingo, Quito, Loja, Cuenca, Ambato, y listo. Están las 9 ciudades principales, yo diría yo, no sé, pero eso es lo que toma como muestra para calcular este índice de precios al consumidor, y nos dice que hay una variación. ¿De cuánto es esta variación? Menos 0.91. 91. Es decir, en otras palabras, que como el corte es al 30 de noviembre, no se lo compara con antes de noviembre. ¿Qué mes viene? Viene septiembre, octubre, ¿verdad? No se lo compara con octubre, no, así no es como funciona este indicador. Se lo compara noviembre del 2020 con noviembre del 2019 y así hasta noviembre de un año base. Entonces, este indicador le dice, hey, de noviembre del 2020, si lo comparamos con noviembre del 2019, la canasta básica familiar, el precio, el costo, es un poquito más barato. Esos precios han disminuido en casi un 1%. ¿Cuánto específicamente? En 0.91. ¿Ah? Este índice de precios al consumidor, en otras palabras, ha disminuido. ¿Esto es buena noticia o mala noticia, Iris, que los precios sean un poquito más baratos aquí? Que los precios sean más baratos. Sería que la canasta noticia. básica familiar ya no sea tan costosa, sea un poquito. Claro, sería buena noticia. Buena noticia, ¿verdad? Según este indicador dice que sí, es menos 0.91, es decir, ha disminuido en un punto porcentual. Ya, entonces ese es el índice de precio al consumidor al 30 de noviembre. Ya, hecho. Me cojo este índice de precio al 30 de noviembre. Miren que aquí estamos, mes de noviembre. Yo me cogí del INEC, escogí este indicador al 0.91 y con esto me voy. Yo voy a poner aquí la variación anual. Como año base es el 100%, el año base, igualito como lo hace el índice de precio al consumidor. Le dice, hey, aquí hay un año base que ese va a ser el 100%. Igual, ese mismo ejemplo, toma el año base que es el 100%. ¿Cuánto fue la disminución? El 0.91. Eso le resto yo del 100%, ¿cuánto me quedaría como resultado? 99.09. Perfecto. Ahora sí, me dice, hey, usted puede coger su tablita del 2020 y ya calcular la tablita del 2021. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Fácil, esta es la manera correcta. Usted dice, a ver, los 11.315 por la variación ya pero neta, que es 99.09. Ahí incluye que ha disminuido en 1%. ¿Cuánto me va a dar? 11.212. Ah, ya voy con el segundo nuevamente, ¿eh? Con cada uno de estos rangos, vea, como yo estoy haciendo, cojo el segundo que está aquí, los 14.416.
por la variación ya neta, que es el 99.09, me sale 14.285. Y así sigo con cada uno y mire cómo cuadro. Mire cómo cuadro. Es lo mismo que me sacó el fisco en esta resolución. El mismo aquí, déjenme ponerlo acá más bajito. Es lo mismo, vean, 11.212, 14.285, la misma historia. ¿Alguna pregunta, Ruth, con respecto a aquello? ¿Sí se entendió de pronto? ¿O algo quiere que vuelva a reforzar sobre este cálculo? Que usted ya no necesariamente tiene que esperarse hasta noviembre o diciembre cuando el fisco saque esta resolución. Usted ya puede, si le toca hacer una planificación tributaria, usted ya puede tomar el índice de precios al consumidor y calcularse su propia tasa de impuesto a la renta natural para el 2021. ¿Sí quedó claro allí? ¿O algún refuerzo, por favor? Hágamelo saber. A ver si está Ruth por ahí. O se desmayó. ¿Está presente Ruth? Parece que desactivó el audio. ¿Eh? Ya le vuelvo a activar. Sí, está muy claro, ingeniero. Muchas gracias. Ya, bien, perfecto. Si algo queda en duda, dígame nomás que yo repito las veces que tengan que repetir. Lo importante es que esto se entienda, porque si usted no me entiende, significa que yo he sido un mal maestro, significa que no he escogido la expresión adecuada o correcta para hacerme entender. ¿Hecho? Entonces, vamos viendo. Entonces, yo ya sé, el artículo 36 nos habla de una tabla de impuesto a la renta para personas naturales y sucesiones indivisas. Sean obligados o no obligados a llevar contabilidad, tengo que aplicar esta tabla. Y esta tabla va desde el 0% al 35%. De hecho, entonces, si hay una persona natural que quiere tributar su impuesto a la renta aquí en Ecuador, le digo, ay, tú tienes una tabla que va desde el 0% hasta el 35%. Siempre y cuando, obviamente, estés en el régimen general. Claro, porque hay otro régimen. ¿Cuál es el régimen? El régimen impositivo para microempresas. Y si tú eres una persona natural al momento de abrir tu RUC y si cumplen los parámetros, si eres microempresa de acuerdo al artículo 106 del reglamento del COXI, hasta $300,000 en tus ventas brutas, desde 1 hasta 9 trabajadores, y de acuerdo al artículo 253.2, no tiene alguna de las actividades que son las limitaciones al régimen, no es servicio profesional, artesano, comisionista, servicios de construcción, rentas de capital, etcétera, etcétera. Entonces usted de cajón al momento de abrir su RUC se va al régimen positivo para microempresa. Entonces, ¿cuánto es mi tarifa? Ahí sí ya su tarifa no va del 0 al 35, va a su tarifa, de hecho, el 2%. ¿Sobre qué? Sobre los ingresos. Allá. Esa partecita nomás hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Seguimos avanzando. Vamos a poner un poquito ya más complicado el asunto. Pero esta partecita es chévere. Ayúdeme, Iris, por favor. No se me desactive el audio. ¿Está allí o ya se desactivó el audio? No, aquí estoy, ingeniero. Ya, muy bien. Ahora avanzamos otra vez. Habríamos visto que esta tarifa para quienes aplica para las personas naturales y sucesiones indivisas, pero residentes aquí en el país, residentes en Ecuador. Ya, ahora vamos a seguir hablando de esas mismas personas naturales, pero que ya no son residentes en Ecuador, no son residentes. Acuérdense el ejemplo que yo puse, Gerardo. Gerardo no es residente en Ecuador, es residente en México, pero sin embargo recibe dinero de fuente ecuatoriana. Ya, entonces cumplen el primer principio de fuente. Y si es fuente ecuatoriana, tiene que dejar renta aquí, pues, ¿verdad? Porque la fuente de ese dinero, ¿de dónde es? Sale de aquí, desde Ecuador. Aunque tú no seas residente en Ecuador, pero por tener dinero que es de fuente ecuatoriana, tú tienes que tributar aquí. Por ejemplo, usted contrata a alguien de México, de Panamá, de Costa Rica, lo que sea, ¿verdad? Y al momento de ver de dónde está saliendo ese dinero, de Ecuador, entonces aquí tiene que dejar esa persona renta. Entonces el artículo 36, ¿de qué nos habla, Ruth? De las personas naturales no residentes. Muy bien. Lea, por favor, esta partecita. Ingresos de personas naturales no residentes. Los ingresos obtenidos por personas naturales que no tengan residencia en el país por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador satisfarán la tarifa única prevista para sociedades sobre la totalidad del ingreso percibido. Wow, ¿verdad? Chévere, se va poniendo esto de aquí, ¿verdad? Si usted es una persona natural no residente, ¿qué tarifa de impuesto a la renta única para sociedades? ¿Cuál es esa tarifa general que pagan las sociedades? El 25%. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, vea, ahí cuando nace dice, a ver, yo estoy pagándole por un servicio, ¿verdad? Alguien que me está dando del exterior. ¿Cuánto tengo que retener? La tarifa general de sociedades. Porque es de fuente. ¿De qué fuente? De fuente ecuatoriana. Te tocó 25%. La tarifa única prevista para sociedades sobre la totalidad del ingreso percibido. A retenerle el 25%. ¿Cómo? A través de una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios.
Vamos avanzando un poquito más. Vamos a entender qué se entiende de esto de ingresos de no residentes. Porque esta tarifa del 25, ¿se ha escuchado usted, Ruth, que puede ser 35% también? ¿Se ha escuchado? Cuando dicen, Sí, hey, puede ser el 25, pero también a estos no residentes también se les puede retener el 35% del impuesto a la renta. ¿Se ha escuchado usted eso? sí, sí he escuchado. Ajá, y aquí es el momento, para el momento crucial. Tómele apunte a estos artículos que está aquí. Artículo 39. Ahí viene esta parte que dicen de dónde sale ese 35%. Ponga la atención. Lea, por favor, colega. Ingresos de no residentes. Los ingresos gravables de no residentes que no sean atribuibles a establecimientos permanentes, siempre que no tengan un porcentaje de retención específico establecido en la normativa tributaria vigente, enviados, pagados o acreditados en cuenta directamente mediante compensaciones o con la mediación de entidades financieras u otros intermediarios, pagarán la tarifa general prevista para sociedades sobre dicho ingreso gravable. Si los ingresos referidos en este inciso son percibidos por personas residentes, constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o están sujetas a regímenes fiscales preferentes, se les aplicará una retención en la fuente equivalente a la máxima tarifa prevista para personas naturales. Ya, entonces, Ruth, con usted mismo, ¿ya? Yo le voy haciendo la pregunta, usted escúcheme nomás y ahí usted me responde, ¿ya? Una persona natural no residente en mi país, yo le voy a retener ¿cuánto? El 25%. Hecho. Ya que si yo contrato a alguien de México, tengo que pagarle. Ah, tú no eres residente de Ecuador. Ya, entonces te tengo que retener el 25%. Pero ahora contrato a alguien que esté en un paraíso fiscal o en una jurisdicción de menor imposición, como por ejemplo Panamá, Islas Vírgenes, Caimán, Islas Caimán, ya. Y estoy contratando a esa persona y tengo que pagarle. ¿Cuánto? ¿Qué tarifa le voy a retener? La máxima tarifa prevista para personas ¿Y naturales, cuál es esa máxima tarifa para personas naturales? el 35%. Ah, ahí sale, pues diga Ruth. Entonces, ahí está. Pues, ¿cuál es el artículo entonces que estamos analizando donde sale el El 35%? artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Muy bien, oiga, excelente, excelente. Entonces, vea, aquí haciéndole un resumito bien chévere con estos artículos. Vean, 25% para no residente ecuatoriano, le retengo, ya. El 35% cuando son residentes en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. ¿Qué es una jurisdicción de menor imposición? Por ahí tenemos una circular bien chévere que le dice, hey, su tarifa general para sociedades, multiplícale por el 60%. ¿Cuánto le da? El 15%. El 25 por el 60%. Ahí hay una circular que lo dice expresamente, hágalo así. Entonces multiplico el 25 por el 60%. ¿Cuánto le sale el 25%? Si es esa persona que usted está pagando está en una jurisdicción de menor imposición, es decir, menor al 15%, usted lo trata igualito como que fuese un paraíso fiscal y le va a retener ¿cuánto? El 35%. 35%. Perfecto. Ahora, usted dice, a ver, si es que hay convenios para evitar la doble imposición, hay que leer ese convenio. Y ese convenio dice, a ver, ¿se debe tributar en residencia o en fuente? Hay que leer el convenio, porque hay algunos convenios que le dicen tributa en residencia. Hay otro convenio que le dice tributa en fuente. Le puedo decir un caso, un ejemplo, el convenio para evitar la doble imposición con España. Usted contrata a un español que es residente en España, no residente en Ecuador, un residente en España. Contrata a un español, ¿sabe qué? Vente para acá, ayúdame con eso de las NIF, con el IASBI, tú que tienes un poquito más de eso, tú que estás en un país avanzado, ayúdame con esta implementación, con esta adopción, con este desarrollo, con el desarrollo de esta norma que no la entiendo, que para mí es nueva, con la NIF 15, la NIF 16, la NIF 9, instrumento financiero, ya chévere, ¿cuánto me vas a cobrar? $20,000, ya vente para acá. Entonces, en ese convenio, escúcheme, cada convenio es diferente. En ese convenio para evitar la doble imposición le dice, cuando son servicios profesionales, que se tiene que tributar, se tiene que dejar la renta en el país de residencia. ¿Y este es dónde es residente? En España. Entonces, ¿significa que yo le voy a retener aquí en Ecuador el impuesto a la renta? No. No, no voy a, porque el convenio me dice tributa en residencia, entonces ahí viene el 0%. Pero para eso el fisco me va a pedir algunas cosas, el fisco me va a decir, a ver, ¿qué convenio utilizaste? 1. 2. El certificado de residencia fiscal consularizado o apostillado.
de ese contribuyente, de esa persona, para saber pues si que en realidad es residente en España, o ya dejó de, claro, nació en España, pero ya dejó hace muchísimo tiempo ser residente en España, porque resulta ser que ahora está residiendo en Colombia y cosas así. Entonces, el certificado de residencia fiscal. Y aparte de eso, también hay una circular bien chévere que le dice, hey, no aplique retenciones si usted está utilizando convenios para evitar la doble imposición siempre y cuando no pase las 50 fracciones básicas grabadas con tarifa 0% de impuesto a la renta. Esto nos hace más o menos $500,000. Pasando esos $500,000, por más que haya un convenio para evitar la doble imposición, aplique la retención. Hecho, claro que usted puede solicitar la devolución automática para esta persona. Pero ya, bueno, eso sería más bien tratamiento para otro taller. No sé si les gustaría hablar otro tallercito acerca de los convenios para evitar la doble imposición. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, Ruth? ¿Quisieran otro tallercito? Claro, Otro claro, taller, ingeniero. otro live así mismo, gratuito, chévere, con todos ustedes porque se han portado bien para evitar los convenios para evitar la doble imposición. Eso sí lo aceleré, les digo, porque bueno, aprender un poquito de esto no es nada del otro mundo, por si acaso no se me asuste, son cosas sencillas que hay que aprender, pero bueno, hay que aprender, hay que darse el tiempo, leer, a ir a talleres, ¿verdad? Preguntar a personas que tengan un poquito más de experiencia y aprender de todos ellos, no es nada del otro mundo, no se asuste de estas cosas. Perfecto. Muy bien. Aquí hay un artículo 4.1 y esta partecita sí me gustaría analizar con usted. Este artículo 4.1 de la ley del régimen tributario interno. Y por ahí tenemos también el artículo enumerado del artículo 7 sobre la residencia. Porque hemos hablado bastante, Ruth, de la residencia, pues, ¿verdad? Hemos hablado bastante de la residencia. Ahora, residencia no es lo mismo que de domiciliado. O no es lo mismo que, por ejemplo, lo que se entiende por lo que dice, a ver, aquí tengo mi cédula ecuatoriana, ya porque yo estoy domiciliado en Ecuador o nací en Ecuador. No, este es otro concepto. Esto es desde un punto de vista fiscal, la residencia. No es el punto de vista que lo que dice la Constitución como tal, sino desde un punto de vista más bien tributario, impositivo, como para dejar la renta en qué país. Entonces, cada vez que usted se vaya a algún país o está N días en un país, usted tiene que ver cómo opera el principio de la residencia en cada país. Que de manera general, a nivel internacional, son de 183 días. Si usted pasa más de 183 días en un país, usted ya se considera residente de ese país. No, pero yo nací en Ecuador, tengo mi cédula. ¿Y eso qué pasa? Pero fuiste residente allá, me deja el impuesto a la renta ya en la residencia, porque tú ya te convertiste en residente de allá. Entonces, vamos a aprender un poquito más de este artículo. Parece que era el artículo 4.1. Agradecemos a Ruth. Vamos a coger ahora sí a un caballero. Vamos viendo por aquí. Tenemos aquí, a ver. Vamos viendo, alguien que nos acompañe. A ver. Tenemos aquí a Lorgia. Vamos a coger una damita ya. Lorgia, Lord Ponce. Agradecemos a Ruth. Saludos a nuestros hermanos allá de Otavalo. Ahora le estamos activando el audio a Lorgia. ¿Sí me escucha, Lorgia? Hola, yo le escucho muy bien. Yo también. ¿Desde qué ciudad? Yo ya sé de qué ciudad es, pero preséntese para que la gente del live... De la ciudad de Puerto Viejo, aquí. Muy bien. ¿Y qué tal son los contadores y contadores allá? ¿Sí se portan bien? Sí, muy bien. Chévere, chévere. Siempre, estamos en comunicación constante. Perfecto. Sí, y más que nada porque es una ciudad muy linda, muy pequeña, ya está cerca del mar, ¿verdad? Ya. Sí. Entonces, sí, Lorgia, me va a ayudar usted con la lectura del artículo 4.1. Ya, regálame unos segunditos. Déjenme dirigirme, por favor, a la ley del régimen tributario interno y vamos a aprender acerca de la residencia, ¿sí? Porque hemos hablado bastante de la residencia. Y este artículo, cuando se reformó hace unos años atrás, dio preocupación. Ya le voy a enseñar por qué. Dio bastante preocupación. Ya me ubiqué aquí en el artículo 4.1. Déjenme ubicarme aquí, por favor, en el artículo 7 también. Muy bien. Dio bastante preocupación para nuestros hermanos migrantes del exterior. Migrantes que no tenían sus papeles en reglas o tenían sus papeles en regla. Un artículo que se reformó. Chispa que sí dio muchísima preocupación sobre el tema de la renta y de la residencia. Vamos viendo, vamos. Acuérdense que no es lo mismo residencia con respecto a lo que le digo a un país, sino más que nada desde el punto de vista fiscal. Perfecto. Lea, por favor, el artículo 4.1. Residencia fiscal de personas naturales. Agregado por el artículo 4 de la ley
sin número del registro oficial 405 del 29 de diciembre del 2014. Serán considerados residentes fiscales del Ecuador en referencia a un ejercicio fiscal las personas naturales que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones. A. Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 183 días, calendario o más, consecutivos o no, en el mismo periodo fiscal. Ya, ahí viene el primer punto. Dice, a ver, yo quiero saber si soy o no soy residente fiscal en Ecuador, porque yo sé que en Ecuador se manejan dos principios, el principio de la fuente y el principio de la residencia. Yo no tengo dinero que sea de fuente ecuatoriana, pero a mí me gusta venir acá al Ecuador, pues ¿verdad? Me gusta ir a Galápagos, me gusta ir donde está Lorca, en Puerto Viejo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, Guambarto, o irme para allá a Otavalo. Muy bien, son ciudades tan lindas y tan bellas, me gusta. Entonces, sin embargo, que estoy preocupado, si debo o no debo tributar en Ecuador. ¿Y usted qué le va a decir, Lorgia? Le dice, a ver, vamos a ver el principio de la residencia. Son 4 parámetros, parámetro A, parámetro B, parámetro C y parámetro D. Vamos a ver si cumple uno de estos, salado, te toca dejar renta aquí en Ecuador. El primer punto, el punto A, ¿de qué le habla? ¿De cuántos días? ¿Qué condición le pone? 183 días haber permanecido en el país. Ajá. O más, dice, ¿verdad? Claro, sí, mínimo, pues ahí está. Ajá. O consecutivos o no también, ¿verdad? O sea, puedo estar un mes, me voy otra vez a mi país y regreso otro mes acá en Ecuador y así sucesivamente en un mismo ejercicio fiscal. En un mismo año, a ver, en el 2020, sea que te hayas ido y venido, vamos sumando todos los días que estuviste aquí en Ecuador. Si sumas 183 días o más, en un mismo ejercicio fiscal, eres residente. Y este es el principio, anótese por ir, Lorgia, este es el principio de la residencia clásica. ¿Por qué es clásica? Porque yo le había dicho que en la mayoría de las fiscalidades, en este término internacional sobre la tributación internacional, utilizan este parámetro de la residencia de los 183 días. Perfecto. Entonces le dice el contribuyente, no, no cumplo esos 183 días. Perfecto. Ah, ya, pero todavía no falta más. Son 4 puntos. Vamos al punto número 2, que es el literal B, por favor. Ya. Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 183 días calendario o más consecutivos o no, en un lapso de 12 meses dentro de 2 periodos fiscales, a menos que se acredite su residencia fiscal para el periodo correspondiente en otro país o jurisdicción. Hasta ahí un ratito. Entonces dice, a ver, el primero fue la residencia clásica, el segundo es la residencia, pero en 2 periodos fiscales, los mismos 183 días, los mismos, pero ahora será en 2 periodos fiscales. A ver, junio de 2019 a junio del 2020, ahí yo te voy a contar 183 días. Ya entro, vea, 12 meses, 2 periodos fiscales y los 183 días. Si cumples esos en 2 periodos fiscales, 12 meses, los 183 días, salado. Eres residente fiscal en Ecuador y me dejas renta aquí en Ecuador. ¿Ah? Ya. Perfecto. ¿Ah? Siga nomás con el párrafo que está aquí. En caso del que acredite su residencia fiscal en un país fiscal o jurisdicción de menor imposición, deberá probar que ha permanecido en ese país o jurisdicción al menos 183 días calendarios consecutivos o no, en el ejercicio fiscal correspondiente. En caso de que un residente fiscal en Ecuador acredite posteriormente su residencia fiscal en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición, este mantendrá la calidad de residente fiscal en Ecuador hasta los 4 periodos fiscales siguientes a la fecha en que dejó de cumplir las condiciones para ser residente mencionadas en los literales anteriores, a menos que pruebe que ha permanecido en ese país o jurisdicción al menos 183 días calendarios consecutivos o no, en un mismo ejercicio fiscal. Ya, aquí me habla diciendo en cambio si que usted es residente fiscal en una jurisdicción de menor imposición, ya habíamos hablado del 15% del impuesto a la renta, o en un paraíso fiscal.
Ahí dice ahí, le va a tocar probar a usted también su residencia, si está en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición. Y si usted prueba después de que, en caso de que un residente fiscal, mire, que sea ecuatoriano, acredite posteriormente su residencia fiscal. A ver, yo soy residente fiscal en Ecuador, nací en Ecuador, yo soy residente fiscal en Ecuador, pero ya después me hago residente fiscal en un paraíso fiscal, igual voy a estar aquí. ¿Por cuántos periodos? Por 4 periodos años. fiscales. Me toca. Esa es la penalidad. Ya luego esos 4 periodos ya dejo de ser residente fiscal en Ecuador. ¿Qué más nos dice? Entonces, la residencia clásica, 183 días en un periodo fiscal. La residencia ya más chévere, la de 183 días, nos habla acerca de 2 periodos fiscales de 12 meses consecutivos, los 183 días o más. El literal C, a ver, dice aquí Jorge, yo no cumplo ni el A ni el B, pero un momentito, todavía nos falta el literal C. Yeah. ¿Cuál más? ¿Qué nos dice el literal C para saber si esa persona nos deja renta aquí en Ecuador? Listo. El núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radique en Ecuador de forma directa o indirecta. Una persona natural tendrá el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos en el Ecuador, siempre y cuando haya obtenido en los últimos 12 meses, directa o indirectamente, el mayor valor de ingresos con respecto a cualquier otro país, valorados al tipo de cambio promedio del periodo. Muy bien. Sigo, ¿verdad? Sí. De igual manera, se considerará que una persona natural tiene el núcleo principal de sus intereses económicos en el Ecuador cuando el mayor valor de sus activos esté en el Ecuador. Ahí está, bien interesante. Y esto es lo que yo le decía. A ver, vamos primero con la parte conceptual y después le pongo la parte práctica. Le dice aquí, a ver, si usted ya no tiene la residencia clásica ni la otra residencia por 2 ejercicios fiscales, vamos a ver el núcleo principal de sus intereses, de sus actividades o intereses económicos. ¿Dónde se encuentra? ¿Se encuentra aquí en Ecuador? Sea directo o indirectamente por algún lazo familiar. Hey, usted es residente fiscal en Ecuador. No por el lado de la permanencia, pero sí por el lado de del núcleo de sus actividades o intereses económicos. Y también dice, de igual manera se considera una persona natural que tiene el núcleo principal de sus intereses económicos en el Ecuador cuando el mayor volumen de sus activos esté en Ecuador. Y esta es la línea que dio muchísima preocupación hacia los migrantes ecuatorianos que están en otro país, ¿verdad? Esta es la línea que dio preocupación, esta parte de aquí. ¿Por qué? A ver, yo, Jorge Ron, durante el tiempo de la migración, ¿se acuerda del año 2000? Qué barbaridad, ¿verdad? Hasta antes, muchísimas personas migraron a España, a Estados Unidos, y resulta ser como buenos ecuatorianos, trabajan todavía, muchísimo allá, y toda esa platita la mandan acá, pues para sus familiares, para sus seres queridos, y acá comenzaron a construir su casita. Está bien, porque esperan regresar a su tierra. Pero entonces, ¿dónde está el mayor volumen de sus activos? En Ecuador. En Ecuador. ¿Y ellos dónde están? En España. En el extranjero, ¿verdad? En España. Entonces deben tributar aquí en Ecuador. Por eso es que cuando hubo ese terremoto sobre el patrimonio, muchísimas personas que estaban afuera tuvieron que pagar ese impuesto. ¿Por qué? Porque le dice, ¿qué le dice al fisco? Aquí está, el artículo, yo no soy residente, ¿por qué me tengo que pagar renta? No, porque el artículo 4.1, literal C, nos habla acerca del mayor volumen de sus activos. Y yo, bajo mi facultad presuntiva, estoy presumiendo que el mayor volumen de tus activos están aquí en Ecuador, por tu patrimonio me pagas renta. Perfecto. Y el literal D se cumple cuando no cumplo ni el A, ni el B, ni el C. ¿Cuál es ese literal D? A ver, literal D, no haya permanecido en ningún otro país o jurisdicción más de 183 días calendario consecutivos o no, en el ejercicio fiscal y sus vínculos familiares más estrechos los mantenga en Ecuador. ¿Cuáles son sus vínculos familiares más estrechos? Su esposo, papá, sus hijos, mamá, sus hijos. ¿Verdad? Esos son sus vínculos. ¿Cuándo se aplica ese literal D? Porque aquí literal D le dice, a ver, primero la parte conceptual y después la parte práctica. La parte conceptual dice, a ver, si no aplicó el A, ni el B, ni el C, significa que el hijito no estaba en ninguna otra parte más de 183 días, no estaba en ningún país. O sea, estás en un país 40 días, luego vas a otro país 100 días, vas a otro país 150, pero ninguno estaba más de 183 días. Entonces, ¿dónde paga renta esta persona? Y aquí el fisco le dice, a ver, si tus vínculos familiares más estrechos están aquí en Ecuador y tú no me puedes mostrar residencia,
en ningún otro país, entonces me deja la renta aquí en el país. Ejemplo, los tenistas. Esto es un ejemplo. Ellos pasan viajando, pues, ¿verdad? Están 60 días por un lado, están 80 días en otro lado, y no demuestran, pues, residencia fiscal en ningún país, ni siquiera en el país donde nacieron, porque pasan toda la vida viajando. Pasan toda la vida viajando. Entonces, ahí están sus vínculos, o los marineros, ¿verdad? También, ¿verdad? Pasan toda su vida viajando de un puerto a otro puerto. ¿Dónde pagan renta ellos? Aquí el fisco le dice, si tu vínculo familiar es más estrecho, está aquí en Ecuador, me pagas renta aquí en Ecuador. Entonces, resumiendo, la residencia fiscal de personas naturales son 4 puntos. Primero, la residencia clásica, 183 días calendarios o más en un mismo ejercicio fiscal, continuos o discontinuos. Literal B, en 2 periodos fiscales, 12 meses consecutivos, 183 días, ¿verdad? Que usted haya estado aquí continuos o discontinuos. Literal C, nos habla acerca, por ejemplo, sobre el volumen, el mayor volumen de sus activos o sus intereses económicos. Si radican aquí en Ecuador, usted es residente fiscal en Ecuador. O el literal D, si usted no puede mostrar residencia fiscal en ningún país y sin embargo sus vínculos familiares más estrechos están aquí en Ecuador, usted me deja renta aquí en Ecuador. ¿Alguna preguntita, Lorgia, al respecto? ¿O si quedó bien claro esos 4 parámetros para considerar si una persona es residente o no aquí en Ecuador para que deje renta? De mi parte quedó claro. Solamente una cosa. Los vínculos también, cuando una persona es soltera, pues, son los padres también, ¿o no? Son los padres, sí. Y más adelante, aquí vamos viendo esta partecita, vamos viendo mejor. ¿Qué le parece? Vamos, para recordar ya. Vamos viendo si es eso, no es eso. Vamos viendo. Aquí nos tendríamos que ir entonces al reglamento. Acuérdense que yo le decía que en el reglamento también había. En el artículo 7, vea, del reglamento, residencia fiscal de personas naturales. Claro, porque un contador no solamente es de ley. El contador tiene que leerse todos los cuerpos legales, porque si no te van a glosar por leer una sola parte. Vamos a ver esta parte donde dice vínculos familiares más estrechos. Vea, aquí está su respuesta a la pregunta que usted planteó. Lea, por favor. Ya. Una persona natural tendrá sus vínculos familiares más estrechos en Ecuador cuando su cónyuge e hijos dependientes hayan permanecido en el país en conjunto más días de los últimos 12 meses con respecto a cualquier otro país. En caso de que no se pueda determinar lo anterior, se considerará bajo los mismos parámetros la permanencia de sus padres dependientes. Muy bien. Ahí se entran los padres, claro. ¿verdad? Entonces. Sí, exacto, sí. Y aquí también está la preocupación de los migrantes ecuatorianos, vean. Aquí también en el reglamento le dice qué hacer, ¿verdad? Para que usted no sea considerado residente fiscal en Ecuador, a pesar que el núcleo principal de sus intereses económicos esté aquí en el país. Aquí le dice ecuatorianos migrantes. Eso le dejamos de tarea. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Para que puedan leer y avanzar directamente a los ejercicios, Lorgia, porque ya hemos revisado bastante teoría, ¿verdad? Muy bien. Sí, pero esto es importante porque esta es la base, como digo, no es lo básico, es la base como para que usted pueda correctamente determinar su tarifa del impuesto a la renta y pagarle al fisco lo que se tenga que pagar, ni un centavo más, ni un centavo menos, apegado a lo que dice la ley. Perfecto, gracias, Lorgia. Le vamos a desactivar el audio, entonces. Muy amable. Perfecto. Ahora sí, vamos a los ejercicios. Todavía tenemos unos minutitos más. Ya casi tenemos la hora. Vamos a esta parte que está aquí. Vea. Tarifa del impuesto a la renta sociedades. Aquí tenemos el artículo 37 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Y este es un artículo, digo, qué bárbaro, qué bárbaro. De este artículo que está acá, vamos a desarrollar uno. Pero el resto lo vamos a dejar para otro Facebook Live. ¿Qué le parece? Porque yo no quiero que usted se me aburra, se me canse. Lo vamos a dejar para esta semana que viene. Ya de aquí unos 2, 3 días, que sea el día miércoles o jueves, damos la continuidad a la tarifa del impuesto a la renta. Porque podemos hablar también, sobre el impuesto a la herencia, legado de donaciones. Eso también es renta. Cuando usted vende una acción, también hay que aplicar la renta, ¿verdad? Se gana una lotería, también hay que aplicar la renta. Entonces, la tarifa de impuesto a la renta, estamos nosotros revisando y analizando. Vamos a revisar para esta parte que está aquí, el artículo 37. El artículo 37. ¿Y qué nos habla aquí? Este artículo bien chévere. El artículo 37. Este artículo nos habla acerca del impuesto a la tarifa del impuesto a la renta para sociedades. Y no menciona si usted es una pequeña empresa o un exportador habitual, de aquí me estoy viendo esta parte,
Ya no voy a estar tanto abriendo la norma, pero por favor aquí les dejo toda la base legal, el artículo 37 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Nos menciona, si usted es una sociedad micro, pequeña empresa o un exportador habitual, su tarifa de impuesto a la renta se reduce en 3 puntos porcentuales. Se reduce, sí, ¿en cuánto? Al 22%. Perfecto, pero siempre y cuando usted sea una micro o pequeña empresa o un exportador habitual. Ahí tenemos el artículo numerado del artículo 7, nos da la definición en el reglamento de qué se entiende por un exportador habitual. Sociedad, una micro o pequeña empresa, donde encontramos la definición en el COX y en el reglamento del COX, específicamente en el artículo 106 en adelante, dice microempresa, ingresos brutos de hasta $300,000. Pequeña empresa, ingresos brutos de hasta $1,000,000. Entonces, si usted tiene ingresos brutos de hasta 300,000 o de hasta $1,000,000, usted es una pequeña empresa o una microempresa que puede acceder al beneficio tributario de una reducción de la tarifa de impuesto a la renta en 3 puntos porcentuales, del 25 al 22. Esto únicamente aplica para aquellos quienes están en el régimen general y son sociedades. Perfecto. Ahora imagínense, a ver, yo soy una sociedad, miren. Soy una sociedad y mis ingresos brutos fueron 1,400,000. Sígame, por favor. Sígame este ejemplo porque voy a hacer la pregunta para usted. A ver si estuvo ahí bien despierto, captando todo lo que yo le estoy diciendo. Soy una sociedad cuyos ingresos brutos en el ejercicio fiscal 2020 fueron 1,400,000. Y resulta ser que tengo una nota de crédito por 500,000. Mis ingresos netos son entonces $900,000. Pregunto, si mis ingresos netos son $900,000, ¿cuál debería ser mi tarifa del impuesto a la renta? ¿Cuál debería ser mi tarifa de impuesto a la renta? Acuérdese que el 25% pagan aquellos que son medianas empresas. Medianas empresas desde $1,000,000 para arriba. Esos son considerados medianas empresas y su tarifa sería el 25%. Pero en este caso, mis ingresos netos son $900,000. Pregunto, ¿cuál es mi tarifa del impuesto a la renta para esta sociedad que en el ejercicio fiscal 2020 obtuvo ingresos netos por $900,000? Vamos, me gustaría conocer su respuesta. Vamos a ver aquí la gente del live, la gente del Facebook, también tenemos aquí la gente del Zoom. A ver, vamos viendo qué nos dicen nuestros amigos del Zoom. Por ahí nos dice Gerardo el 25, Paulita nos dice el 22. Ya, vamos viendo. María Antonieta nos dice el 22, Ruth Rojas nos dice el 22, vamos a ver a gente aquí del live, del Facebook, Martita Cáiz el 22, Manuel Urreta 22, Amparito del Rocío el 22, Nancy Torre el 22, Marixa Acosta el 22, Janina Vivanco nos dice el 25, hay opiniones divididas. Lisbeth Gómez nos dice el 19, bueno, creo que no está diciendo la edad, creo, Lisbeth, Lisbeth, algo aplastó mal de pronto, Lisbeth Badillo nos dice el 25, Avis nos dice el 22, Wilson Cárdenas el 22%, el 25, el 22. Bueno, hay opiniones divididas, pero creo yo que está ganando el 22, ¿verdad? Y la respuesta, querido amigo, usted no se siente mal, usted escriba nomás, ¿verdad? Que aquí estamos entre amigos, siéntase libre nomás de usted responder con lo que usted sepa, ¿verdad? Si latino, chévere. Si no latino, no se sienta mal porque ahorita vas a ver cuál es la respuesta correcta. ¿Hecho? Entonces, la respuesta correcta, querido colega, es el 22%, que fue lo que la mayoría contestó, ¿ya? Chévere. Si usted no respondió al 22, no, tranquilo, no ha pasado nada, que aquí estamos todos para aprender. Si ya sabía, le felicito. Y si no sabía, también le felicito porque se está dando ese espacio de tiempo para actualizarse. Y es el 22%. Ahora, Jorge, ¿por qué es el 22%? Vamos entonces. Acuérdense que yo le decía, nuevamente, vuelvo a repetir, que la tarifa del impuesto de la renta para sociedades, si usted es una micro o pequeña empresa o exportador habitual, es del 22%. ¿Y cuándo es el 22%? Lo que le diga el COCSE. Y el COCSE le dice, usted es una microempresa si sus ingresos brutos, acuérdese, ingresos brutos. Mis ingresos brutos, aquí le pongo, ¿verdad? Con verdecito, aquí, ingresos brutos hasta $300,000. Ya, el 22%. Si sus ingresos brutos son hasta $1,000,000, el 22%. Y en esta empresa, ¿cuáles fueron sus ingresos brutos? Sus ingresos brutos fueron 1,400,000. 1,400,000. Entonces, a ver, ahora sí, nuevamente vuelvo a preguntar, ¿cuál es la tarifa de impuesto a la renta? Vea, porque hasta yo me equivoqué, ¿verdad? Por aquí ya revisando ya la teoría, nuevamente,
Para esta sociedad, ¿cuál es la tarifa del impuesto a la renta? Nuevamente, ahora sí, sin errores, por favor. Ah, ve, hasta yo me equivoqué. ¿Cuál es la vergüenza? Ninguno. Para eso estamos para revisar. ¿Cuál es la tarifa? Ahorita sí, pues el 25, pues, ¿verdad? Ahorita sí, la tarifa de impuesto a la renta es el 25, porque mis ingresos brutos pasan el $1.000.000. Y el COX le dice, hey, si tus ingresos brutos son hasta 1.000.000, el 22%. Pero mis ingresos brutos fueron 1.400.000. Entonces, mi tarifa de impuesto a la renta es el 25%. Muy bien, ahora sí, todo el mundo dice, correcto, hasta yo me equivoqué. Y aquí estamos entre amigos, ¿cuál es la vergüenza? Ninguna. Nos dice Rosalía, Inge, pero no se toma en cuenta las notas de crédito. Correcto, no se toma en cuenta las notas de crédito. Porque las notas de crédito ya eso vendría a ser sus ingresos netos. Eso ya se vendría a ser sus ingresos netos. ¿Qué reporta en la contabilidad? En las NIF. En las NIF no, por si acaso en las NIF no va 1.400.000 menos 500.000, 900.000 en estado de resultados integrales. No, el efecto es neto. Usted tiene que mostrar en el estado de resultados integrales $900.000. Pero sus ingresos brutos ya de una forma ya extracontable o mediante auxiliar, usted ya sabe que fue 1.400.000, pero tuvo un efecto de una devolución. Perfecto, sus ingresos netos sobre esto, usted va a mostrar en sus estados financieros, en su estado de resultados integrales, pero la tarifa, escúcheme bien, la tarifa del impuesto a la renta será en base a su ingreso bruto. Y si su ingreso bruto fue 1.400.000, usted es una mediana empresa y su tarifa pasa a ser el 25%. Entonces, miren lo que ocurre aquí. Miren esta parte. Yo me voy al formulario 101 y digo, a ver, ¿cuáles son mis ingresos? ¿Qué voy a poner aquí? Mis ingresos, ¿cuáles son? 900.000, pues. Cuidado de andar poniendo 1.400.000, ¿verdad? Sus ingresos, ¿cuáles son? Sus ingresos finales, ¿cuáles fueron? $900.000, claro. Sobre esos 900.000, menos mis costos y gastos, saco mi base imponible y pagaré impuesto a la renta en base a la tarifa del 25%. Ya sé yo, ¿verdad? Pero aquí, mire, aquí viene un casillero clave. Aquí viene un casillero clave. Este es el casillero clave. El casillero 6152, y se lo pongo aquí en total en verde. ¿Ya? Casillero 6152. Este es el casillero que define, escúcheme bien, este es el casillero clave que define cuál va a ser su tarifa de impuesto a la renta. Si yo pongo aquí 1.400.000, claro, porque aquí me dice, ponga cuáles son sus ingresos brutos según su contabilidad, pero esto es de forma informativa. Ingrese, ponga allí, digite allí cuáles son sus ingresos brutos según su contabilidad. Y según mi contabilidad, mis ingresos brutos son 1.400.000. Y cuando yo coloco aquí 1.400.000, el formulario me va a calcular la tarifa de ¿cuánto? Del 25%. La tarifa que le calcula el formulario es en base a este casillero, como le pongo, ¿ah? En base al casillero 6152. Es decir, a ver, Jorge, si yo pongo aquí un total de ingresos de 900.000, claro, porque eso fue lo que, su esencia económica, su realidad, fueron 900.000. ¿Por qué? Porque usted obtuvo descuentos, devoluciones, etcétera. Rebate, rebaja, tantas cosas que usted hace, $900.000 fueron sus ingresos. Perfecto, aquí está. Pero mi tarifa de impuesto a la renta, ¿cuál va a ser? El 25%, porque usted tiene que aquí informar que sus ingresos brutos fueron de 1.400.000. Ah, Jorge, entonces quiere decir, ponga atención, esto es lo que usted no va a hacer, por si acaso. Lo que voy a hacer ahorita es lo que no tiene que hacer. Pero yo digo, no, yo soy muy vivo, soy muy chévere y voy a poner aquí $900.000. Pregunto, si yo pongo aquí $900.000, ¿cuál va a ser mi tarifa de impuesto a la renta? Pregunto, responda, por favor. ¿Cuál va a ser mi tarifa de impuesto a la renta si yo ubico aquí $900.000 en el casillero 6152 y la gente del Zoom, ¿qué nos dice? A ver, reviso primero el Zoom porque no hay retorno aquí. En el live hay un retorno de unos 15 segunditos. Ya, hasta lo que revisa el Zoom, ya tengo las respuestas aquí de live. No, ya está la respuesta aquí en el live. Nos dice el 22%. Y aquí también nos dice, Gerardo nos dice el 22%. Perfecto, el 22%. Pero ¿es eso correcto? El formulario me va a calcular, está bien, porque le estoy poniendo aquí $900.000. Pero ¿es eso correcto? ¿Es verdad? ¿Es verdad eso? El formulario me va a calcular. Bueno, el formulario aguanta todo lo que yo le ponga allí, no hay problema. Pero ¿es eso dable? ¿Eso estará bien? ¿Es correcto? ¿Qué me dicen ustedes? Vamos viendo qué nos dice aquí la gente del Zoom, del live. Vamos viendo qué nos dice también la gente del live. No es correcto.
Exactamente. No es correcto, señores, no es correcto. ¿Y es fácil o no es fácil para el fisco darse cuenta? Claro, porque re fácil es para el fisco darse cuenta. Y dice, hey, voy a hacer una consulta con terceros, porque a ti no te creo. Voy a hacer una consulta con terceros. Y estas terceras partes me dice, pues, que tú has tenido notas de crédito, pues. Las otras partes sí se han reportado las notas de crédito. Entonces, ¿sabe qué? Tus ingresos brutos no han sido 900,000. Tus ingresos brutos han sido 1,400,000. Toma tu glosa. Más multa, más intereses en este caso, más intereses, porque sí cumplió con la declaración. Más intereses y más un recargo del 20%. ¿Ah? Toma tu glosa por estarme ocultando estas notas de créditos. ¿Ah? Entonces, eso es, querido amigo. Miren, revisamos esta primera parte sobre la tarifa de impuesto a la renta. Todavía nos toca seguir revisando la tarifa de impuesto a la renta para sociedades. Tarifa de impuesto a la renta, todo lo que es renta, su tarifa, ¿ah? Para lo que es impuesto a la herencia, legado, donaciones, la venta de acciones. Usted recibe un premio, una lotería, cuánto es su tarifa. Revisamos la tarifa para personas naturales, lo que son personas naturales residentes y personas naturales no residentes. Por favor, allí el concepto de la residencia, donde lo encontramos en el artículo 4.1 de la Ley del Régimen Tributario Interno y el artículo 7 del reglamento. Vimos qué es el objeto de renta en el artículo 1 y el concepto de la renta en el artículo 2. Y hay dos principios para pagar renta aquí en Ecuador. El principio de la fuente y el principio de la residencia. Perfecto, como siempre, para mí ha sido un gusto, un placer haber compartido con ustedes. Ya no los quiero aburrir más, sabemos que es un día sábado. Nos hemos demorado aquí ya 1 hora y media hablando sobre tarifa impuesto a la renta. Todavía no hemos terminado, un compromiso de mi parte, seguir con ustedes, pero así también quiero que ustedes se me comprometen en el siguiente live. Y a las personas que se conecten al siguiente live, allí sí, siempre y cuando ustedes hayan hecho estos 2 live, les diré cómo pueden acceder al material hecho. Pero si usted me asiste a este live y al otro no me asiste, no le voy a dar este archivo. La cuestión es eso, pues yo me sacrifico, la sudo, vea, usted también, nada más que nada porque queremos compartir. Mire cómo hemos un poquito recordado, si usted ya lo sabía, también intercambiado conocimientos. Y esto es lo más bonito, ¿verdad? Reunirnos entre contadores y debatir, a ver, yo pienso esto, yo creo esto de la ley, del reglamento, resoluciones, circulares, y eso nos va nutriendo y nos va engrandeciendo como profesionales. Recuerde que yo no tengo la última palabra, simplemente expreso mi criterio nada más. Y cada uno al final del día le va a tocar ejercer su mejor criterio. Y sin embargo lo estoy haciendo con muchísimo cariño para todos ustedes. Este ha sido mi aporte, mi pequeño granito de arena para toda esta linda y bella comunidad contable. Me despido, por favor. Saludos, cuídense mucho. Por favor, mañana cuando le toque sufragar, lleve su alcohol, lleve su gel, su mascarilla, si una doble mascarilla si es posible, pero protéjase, su propio suero también. Saludos, gracias queridos amigos.